Bienvenidos. En la Universidad de Cartagena abrimos espacios para cuidarte, para cuidarnos todos. Hoy tendremos especialistas del área de la salud, quienes estarán dispuestas a explicarnos todo lo referente a la inmunidad y a las vacunas del COVID-19. Doctora María Cecilia García, especialista en patología, PhD en toxicología ambiental. Doctora Josefina Saczuk, médica, PhD en ciencias biomédicas. Ana Milena Lozano, médica, magíster en inmunología. Veamos este video de contexto para abordar el tema del día de hoy. La Iniciativa Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas declaró los años 2010 a 2020 como el decenio de las vacunas, y según la tercera edición del documento Vacunas e Inmunización, Situación Mundial, publicado por la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las intervenciones sanitarias más potentes y eficaces en relación con el costo, ya que previene enfermedades debilitantes, discapacidades y salva millones de vidas cada año, por lo que es central para impulsar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, de las naciones. La razón por la cual se consideran seguras radica en sus fases de prueba, pero la emergencia por el virus COVID-19 parece haber acelerado los procesos. En enero se inició con el desciframiento del genoma SARS-CoV-2. Los primeros ensayos de seguridad de vacunas en humanos comenzaron en marzo. Hoy ya se habla de su aplicación masiva en marzo de 2021. En Espacios de Cuidado le preguntamos a especialistas e investigadores sobre las fases de estos procesos de inmunización. Hoy tendremos unas invitadas muy especiales para comprender el tema de inmunidad y vacunas. La doctora Ana Lozano, médica, magíster en inmunología de la Universidad de Cartagena, y la doctora Josefina Saczuk, doctora en ciencias biomédicas. La primera línea temática es la necesidad de las vacunas. ¿Es necesaria realmente una vacuna? Bueno, yo creo que hay cierto consenso a nivel mundial de que una vacuna para prevenir la COVID-19 es necesaria, por el hecho de que es difícil actualmente parar el ritmo de la transmisión solamente con medidas de control, por el hecho de que pueden haber vectores o personas que transmitan la enfermedad y no la manifiesten. Entonces, de esa manera va a ser difícil que el enfermo se mantenga en casa y se hace necesario entonces lograr inmunidad o cierta protección de manera que la enfermedad no siga diseminándose. Por otro lado, también está el hecho de que no podemos predecir bien quién va a morir o quién va a tener secuelas graves. También tenemos unos grupos de alto riesgo, sobre todo el personal de la salud o las personas que están prestando servicios, y tampoco es necesario o vale la pena mantener a esos grupos poblacionales en riesgo de infectarse, de sufrir secuelas y, en el peor de los casos, de morir a causa de la infección. Muchas gracias. Doctora Ana, ¿cuál sería el propósito de obtener una vacuna? Bueno, el propósito en general de las vacunas sería generar la inmunidad contra estas infecciones. Lo ideal es que no nos diera la enfermedad, que nos evitara esta enfermedad. Pero en el caso especial del COVID, pues estamos tratando, los científicos están tratando de que si no se logra generar esta inmunidad total, que aunque a las personas les llegue a dar el COVID, sea de moderado o leve este COVID. Evitar también estas consecuencias severas y, como dijo la doctora Josefina, que en estos grupos de riesgo que ya tenemos, si les llega a dar el COVID, pues no sea tan severo en estos casos, y evitar pues también la muerte en los pacientes principalmente. Obviamente esta inmunidad de la que estamos hablando tiene que estar de la mano con unas medidas de bioseguridad y de contención de la enfermedad, ¿correcto? La inmunidad, aunque tengamos vacunas, también las medidas de bioseguridad van a seguir siendo necesarias. Todavía, como no se sabe cómo esta vacuna va a afectar a la población y cómo va a ser, como les dije, la inmunidad, si es totalmente que va a prevenir la infección o no,
es necesario todavía seguir con las medidas de bioseguridad, ya sea tapabocas y las medidas de distanciamiento y todo con lo que corresponde al lavado de manos. Yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Lozano en el hecho de que deben complementarse las medidas. Quizás la población está esperando como un remedio o una solución global con la vacuna, pero definitivamente se necesitan de varias medidas. El panorama real no va a ser como que, pienso, una opinión bastante personal, que todo el mundo va a vacunarse. Entonces se necesita de alguna manera disminuir la transmisión entre las personas que no van a ser vacunadas. Tampoco sabemos necesariamente cuánto va a durar esa inmunidad, temas que abordaremos más adelante. Por lo tanto, debemos entender que la vacuna va a ser un complemento a las otras medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, el distanciamiento social y otras medidas bastante ya entendidas por la población. En conclusión, podemos decir que realmente es necesaria una vacuna debido a que tenemos una enfermedad nueva que estamos tratando de paliar, con la que nos estamos enfrentando, y debido a que la humanidad no conocía, pues no tenemos una inmunidad a ella. Pero además, ante una falta de vacuna pronta, pues creo que es necesario que hagamos uso de las medidas de contención de la enfermedad que ya han sido revisadas por la Organización Mundial de la Salud, de manera que podamos seguir cuidándonos y también cuidando a nuestras personas más queridas. En el segundo segmento hablaremos sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. Doctora Josefina, antes de hablar de esto, me encantaría que me dijera, por favor, ¿a qué nos referimos con inmunidad? Bueno, es muy importante tener bien claro qué es el término inmunidad. Inmunidad es un estado de protección frente a un microorganismo. Normalmente cuando uno se infecta con algo, el sistema inmune ataca, pero la primera vez que ataca lo hace de manera inefectiva. Entonces es probable que si aparece otra vez ese patógeno, ya tú estés protegido, como por ejemplo cuando te da varicela. La primera vez te enfermas, la segunda te puedes exponer al virus, pero ya tú tienes una inmunidad. Entonces básicamente eso es lo que busca la vacuna, simular una infección de manera que tú estés en ese estado de protección o de inmunidad. Muchas gracias. Doctora Ana, ¿cómo vamos con la vacuna? ¿Cuáles serían los estados clínicos o las fases clínicas que tiene que seguir un estudio para completarse y poder sacar a la luz pública una vacuna? Bueno, antes de hablar de las fases clínicas, es importante tener en cuenta que antes de que entren estas vacunas a fase clínica existen varios estudios preclínicos. Estos estudios preclínicos empiezan ya sea a nivel in vitro, ya esto ustedes ven con celulitas en unas placas de Petri, y van evaluando estas vacunas y ver primero si es posible que esta vacuna vaya a ser efectiva o no. Luego, que dicen, bueno, listo, es probable que esta vacuna llegue a ser efectiva, puede generarnos cierta inmunidad, pasamos a estudios con animales. En animales aquí también se evalúa, además de efectividad, también seguridad, que esto, pues los animalitos no se nos vayan a morir, y se evalúan otros puntos entre la seguridad. Una vez que pasen ya todos estos estudios preclínicos, es que comenzamos las fases clínicas. En total son 4 fases clínicas. La primera fase sería con un grupo muy pequeño de pacientes, ya menos de 100 pacientes, y aquí vamos a evaluar sobre todo lo que es seguridad y también dosis que se van a utilizar para estas vacunas. Además, también se empieza a evaluar si estas vacunas o no generan inmunidad en los seres humanos, que ya como nos explicó la doctora Saxo, aquí puede ser esta inmunidad, puede ser ya sea mediado por anticuerpos, que se generan anticuerpos en los seres humanos, que son estas proteínas que van a ir a bloquear el virus como tal, van a impedir, entonces bloquean el virus e impiden que este virus ingrese a nuestras células y de esta forma impiden que nos enfermemos. O también puede generar células, otras celulitas, que van a hacer que cuando la célula se infecte, en caso tal que se llegue a infectar, esta célula también no vaya a seguir propagando este virus. Entonces ya controla ahí mismo estas células, controlan la infección. Entonces en estas primeras fases se pueden ir analizando esto. Entonces tenemos después la fase 2, que ya tenemos un grupo más grande de personas, pueden ser de 100 a 1000 personas. También va a ser evaluar seguridad, porque quizás algunos efectos adversos que son más raros, de pronto no se presentan en este grupo de personas. Entonces ya aquí seguimos evaluando seguridad. Y también si esta vacuna genera o no inmunidad.
Ya después, cuando pasen estas fases, hay que tener en cuenta que estas fases además no son solamente evaluadas estos resultados solamente por los investigadores, sino también por comités externos que van a estar evaluando estas vacunas, o sea, para que todas las personas tengan seguridad de que se están haciendo de una manera adecuada. Luego de que pasen estas dos fases, entraría fase 3, que ya sí serían las fases más grandes, que puede haber 100.000 personas en esta fase, y también es para evaluar ya la eficacia de esta vacuna. Entonces aquí ya vamos a ir comparando también esta vacuna, no solamente si genera inmunidad, si generan estos anticuerpos, sino si está protegiéndonos de la enfermedad como tal. Entonces aquí también se va a comparar con ya sea un placebo u otras vacunas que se le colocan a los pacientes y vamos viendo si estas vacunas nos van a proteger o no de esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que también en esta fase se está evaluando seguridad todo el tiempo. Y es como la última fase como tal antes de que salga al público, ¿ya? Entonces ya la fase 4 ya es cuando ya está en el público, ya está comercializada, ya está con varias personas en el mundo y también se sigue, van a haber controles en la fase 4, se sigue todavía y ya sería más a largo plazo y evaluamos por mucho más tiempo. Serían estas. Actualmente en la fase 3 ya hay varias vacunas adelantadas. De pronto han escuchado la vacuna de Moderna, la de Oxford, que son las vacunas que están más adelantadas y que tienen un muy buen perfil a la fecha. Muchas gracias, doctora. Y en términos de efectividad, ¿cómo podríamos hablar de la efectividad de una vacuna, doctora Saxo? Bueno, aquí quiero hacer una aclaración en el sentido de que en las primeras fases de que son los resultados que estamos viendo, es más apropiado de decir inmunogenicidad. O sea, tú pones la vacuna y observas esos cambios que está hablando la doctora Lozano, que se están produciendo los anticuerpos que te van a bloquear el virus, que estás produciendo unos linfocitos que se llaman citotóxicos, que te van a matar las células infectadas por el virus, pero realmente para tú hablar de tener un panorama de si está logrando o de si esa inmunidad esperada a través de esos marcadores biológicos, eso lo vas a ver ya en campo, midiendo cuántas personas se le previno la infección. Entonces, por ejemplo, tienes un grupo placebo que le das algo diferente a la vacuna, que no va a tener ningún efecto, y le das a las otras personas la vacuna. Entonces luego tú vas a comparar cuántos se infectaron en los que recibieron la vacuna y cuántos se infectaron en los que recibieron el placebo. Entonces se habla de efectividad también, sí se observa que hubo una prevención de la infección en esas personas que fueron vacunadas. Digamos que ese es el paso que todavía no sabemos, todavía no tenemos los resultados reales de prevención de la COVID-19. También podemos hablar de otros desenlaces, por ejemplo, no necesariamente, o digamos el más fuerte sería, vamos a prevenir que se infecte la gente, pero algo más práctico es, vamos a prevenir el número de hospitalizaciones, el número de ingresos a UCI, que serían como unos reflejos de que la vacuna evitó por lo menos que la enfermedad le diera severa a los que fueron vacunados, porque lo que vamos a entender es que esta gente que fue vacunada va a seguir con su vida y va a tener por lo menos una probabilidad natural de infectarse. Entonces, esas serían una de las formas. También hay otro punto, no está tan claro, que es uno el asunto es que como estamos en esta situación de emergencia, de conseguir las licencias para las vacunas, a veces lo que podemos leer no es tan claro, o sea, todos los protocolos de evaluación de las vacunas no están completamente disponibles como en un ambiente más natural que observamos para otras vacunas que tomaron 4 años, lo que se ha hecho ahora en 6 meses. Correcto, muchas gracias. En conclusión, podríamos decir entonces que las vacunas sí son necesarias para la COVID-19, que van a crear o que esperamos creen una inmunidad en los individuos que sean inoculados con esa vacuna, y que eso no significa que tengamos que descuidar las medidas de bioseguridad y de autocuidado que son concomitantes o que van al mismo tiempo que ponerse una vacuna, ya que la vacuna no está tan próxima como parece. Por tanto, no solamente tendríamos que evaluar
la efectividad de las vacunas, sino la seguridad de las vacunas. Y para eso creo que hay una cantidad de estudios científicos que están desarrollándose en el mundo y que esperamos tener pronto en Colombia una aproximación de ellos a una inoculación general que sea no solamente efectiva en un buen porcentaje de la población, es decir, que produzca una inmunidad en buena parte de la población, sino que además tenga una alta seguridad que no produzca efectos adversos. Seguimos ahora con la sección Héroes sin capa, en la que valoramos y honramos a nuestros médicos y personal de la salud que está en primera línea en relación con la enfermedad COVID-19. Héroes sin capa. Soy enfermera, coordinando un área de cirugía. Trabajar durante la pandemia ha sido todo un reto, todo un proceso en que nos ha tocado aprender, desaprender, nos ha tocado manejar miedos a ser contagiados, miedos a contagiar a otros, especialmente la familia. Me motiva a seguir trabajando durante la pandemia, lecciones aprendidas, el amor hacia los compañeros, sobre todo brindar cuidados a las personas que tienen una situación de salud y lo necesitan. Trabajo en clínica nuestra como médico de hospitalización en el área COVID y mi experiencia como médico en esa área pues ha sido muy gratificante, pues a pesar de todas las situaciones presentadas tenemos muchos pacientes recuperados y eso nos motiva a seguir dando de nuestra labor para la recuperación de ellos y ver la cara de felicidad y de satisfacción de los familiares y de los pacientes al vencer esta infección. Héroes sin capa. En esta sección hablaremos de la protección de la vacuna. ¿Cuáles serían entonces, doctora Lozano, esas fortalezas o esos beneficios de los que estamos esperando para la inmunidad o para las vacunas? Bueno, es importante tener en cuenta que, como le habíamos dicho en las anteriores secciones, lo esperado es que se evite la infección. Pero en caso tal de que no tengamos esto, al menos se disminuya la severidad. Estos son dos puntos que tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es que es posible que no todas las personas que se vacunen vayan a lograr esta inmunidad como tal. Entonces, este punto es importante por lo de las medidas de bioseguridad que hemos hablado. También es importante tener en cuenta que las vacunas pueden también generar efectos adversos. O sea, las vacunas actualmente, las que están en fase 3, las que están más adelantadas, sí generan efectos adversos. Son efectos adversos no severos, son de leves a moderados. Generalmente, por ejemplo, pueden ser reacciones locales en el sitio de la inyección, que se presenta, que se le pone rojo donde se inyecta, le da dolor en el lugar de la inyección. También puede ser que el paciente presente fiebre, que el paciente presente dolores de cabeza, dolores musculares. Frente a todas estas manifestaciones no estamos exentos todavía de que estas vacunas no nos vayan a llegar a estos efectos secundarios, pero sí se está evitando que se produzcan efectos adversos severos en estas vacunas y eso es lo que se busca, que estas vacunas sean seguras en ese sentido. Y ahí también hay comités internacionales, ya sea por la Organización Mundial de la Salud, que tienen un listado de como que si esta vacuna presenta tal efecto adverso se debe retirar o se debe hacer un estudio y demás, para que haya seguridad en la población. Esto es importante porque hay muchos organismos de controles que están revisando cada una de estas vacunas para la seguridad de todos los pacientes. Muchas gracias. Doctora Josefina, ¿qué opina usted acerca de los movimientos antivacunas y cuáles serían los miedos o los temores que pueda tener la población ante la inoculación de las vacunas? Bueno, en primer lugar, antes de hablar de los movimientos antivacunas, creo que es una preocupación que tiene la población en general de que sacando un producto tan rápido no se cumplan como con todas las medidas que te aseguren que la vacuna no te va a producir efectos adversos. Es decir, que el riesgo sea mayor que el beneficio como cualquier otro medicamento.
Hasta ahora lo que se ve o se ha publicado en los primeros ensayos clínicos fase 1 y 2 de la mayoría de estas vacunas es lo esperado de que te coloquen, digamos, un microorganismo atenuado o todas estas modificaciones que les hacen a los vectores que tiene la vacuna. Entonces a ti realmente te está dando una pequeña infección que no te va a producir mayor cosa, pero puede producir desde fiebre, desde dolor en el sitio de la inyección, escalofríos o malestar general, dolor de cabeza, y lo que se ve o lo que se ha publicado es precisamente eso. La mayoría de personas va a tener algunos efectos leves, pero el asunto, lo que no se quiere, que eso se completa también al llegar a una fase 4, es que siguiendo a esos pacientes por bastante tiempo, tú puedas identificar si ese producto va a generar unos efectos adversos de severos o de alto riesgo. Realmente hay pocos casos desde que existen las vacunas y la vacunología de vacunas realmente peligrosas para la población. Hay riesgos, por ejemplo, de vacunas que te pueden dar un choque anafiláctico. Hay algunas vacunas que se han asociado a autismo. De hecho, esos movimientos, los antivacunas o los anti-vaxxers, están más enfocados en que los niños no reciban la vacunación por el hecho de que le tienen miedo, o sea, a los minerales o a los adyuvantes o a la misma vacuna, y que esto les pueda producir un riesgo. Digamos que todavía mediáticamente no hay un boom de estos movimientos antivacunas, pero como cualquier tipo de medida, yo me imagino que existirán esos temores, y sobre todo sí, considero yo, se tiene que intervenir a la población más pequeña, o sea, a los niños, por el hecho de que los niños no están, en primer lugar, desarrollando enfermedad severa. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿vale la pena exponer a un niño ante un medicamento o una medida sanitaria que, aunque es de riesgo bajo, eso sigue siendo un pequeño riesgo? Muchas gracias. ¿Para cuándo podríamos esperar una vacuna en Colombia, doctora Lozano? Eso es una pregunta difícil, porque yo creo que ahora mismo no podríamos casarnos con una fecha. Ahora, recientemente también, por ejemplo, los estudios más avanzados ahora mismo es Moderna, la vacuna, una vacuna que está desarrollándose en Estados Unidos, y ellos dijeron que a diciembre van a tener más o menos los primeros resultados de la vacuna, de fase 3, pero los resultados ideales, o sea, los ideales resultados ya que están validados, ya sería a mayo del año que viene. Entonces, eso es en Estados Unidos. Después de eso, tendría que pasar por una serie de otras pruebas para que pueda llegar hasta Colombia. Entonces, yo creo que no nos podemos casar con ninguna fecha. No hay que tampoco estar poniendo toda nuestra fe en la vacuna, y eso es un comunicado que también sacó la Organización Mundial de la Salud, que no podemos centrarnos todas nuestras medidas en la vacuna. Hay que tener, lo que sirve ahora es las medidas de protección. Correcto. Utilizar el tapaboca, lavado de manos y el distanciamiento. Entonces tenemos que centrarnos ahora mismo en eso y estar pensando en esto. Y obviamente cuando salga la vacuna Muchísimas gracias. Es que sé que la población tiene muchas preguntas al respecto, sin embargo, no hay muchas respuestas en cuanto a los tiempos, por lo tanto, la inmunización a la población va a estar un poco tardía, de acuerdo con los planteamientos científicos mundiales, y la Organización Mundial de la Salud ha insistido que por ahora lo que hay que hacer es seguir con las medidas de autocuidado. Y eso es lo que queremos expresarle a los televidentes y a los quienes escuchan este programa, y es que no podemos cesar nunca en las medidas de autocuidado, que son principalmente el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas correctamente. En UDC TV creamos espacios de cuidado para que nos cuidemos todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos.